Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a continuar con la temática de los 6000 años de pecado y Jesús viene por segunda vez. En el anterior video hemos estado tratando textos bíblicos referentes a precisamente a los 6000 años, así como también hemos tratado algo acerca de los jubileos. En su último caso, en la última parte del video, donde hemos remarcado acerca de que Jesús vendrá en un año jubileo, que son cada 50 años, acorde al texto del libro de Levítico, del cual hemos tratado, y que nos da pues otro punto importante sobre el significado de estos 6000 años para el retorno de Cristo. Vamos a comenzar con un texto bíblico que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 42. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó en su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis.
Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 5 maridos más Jesús, más la samaritana, es igual a 7. En la vida eterna no habrá pareja, sino que seremos hermanos. La hora sexta, sexto milenio, 6. Segunda venida de Jesús, Jesús se sentó en el pozo a la hora sexta. En el inicio del año 7000 o el año 6000 comienza la vida eterna, e incluso Jesús habla del agua viva que dará para vida eterna. Juan 4:14. ¿Esta es otra casualidad? Es lo que vuelvo a cuestionar, de lo cual, como ya los he dicho, las casualidades para mí en la Biblia no existen. Podría existir en situaciones que nos pasan, que pasan en el mundo en general, pero en la Biblia no existen casualidades. Y pues recordemos que aquí está haciendo mención algo muy significativo sobre esos 5 maridos que ha tenido esta mujer samaritana. Por tanto, sabemos que la iglesia y Dios es considerado como el esposo y la iglesia la esposa. Es una parte que también representa esa simbología de que cuando venga Jesús, cuando venga Dios por segunda vez, ¿qué va a pasar? Se va a unir la esposa y el esposo. La esposa, el pueblo, la iglesia, y en este caso Dios, que es la cabeza, Jesús, que es la cabeza de la iglesia, se van a unir ambos. Y en general, analizándolo punto por punto, nos damos cuenta que estos datos curiosos que nos muestra este capítulo, que precisamente hablando del marido. Entonces dice Jesús que el que tienes ahora ya no es tu marido, porque sabemos que en la eternidad ya no tendremos, ya no seremos, ya no habrá parejas. Por tanto, aquí están hablando también sobre que reconocen a Cristo. Y hay algo que también pues no he remarcado en todos estos textos, y que también es algo muy significativo, y espero que cuando lo hayamos leído, a alguien quizás de ustedes pueda haber encontrado algo que yo no remarqué en este capítulo, y que apenas en este momento me estoy dando cuenta. Y es el versículo 40, donde está hablando de que entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Se quedó allí 2 días, 2 días. Recordemos que después de 2 días, como lo dice los versículos del libro de Oseas capítulo 6, versículos del 1 al 3, que después de 2 días nos sanará. Algo que no remarqué aquí,
Pero en general, nuevamente, la Biblia nos sigue remarcando constantemente la segunda venida de Jesús, como les he estado diciendo en todos mis videos. Ahora vamos a continuar con textos bíblicos sobre el contexto de esta temática, de los cuales pues no voy a leer todos, y vamos a continuar en la parte donde lo hemos dejado: sanaciones de Jesús en sábado, que pueden encontrar en Lucas capítulo 6 versículos del 1 al 11. Y pues aquí son unos ejemplos de esas sanaciones que hacía Jesús. Marcos capítulo 3 versículos del 1 al 6, donde Jesús sana a un enfermo en sábado. Y sabemos que el sábado pues es muy significativo para esta temática. ¿Por qué? Porque sabemos que el ciclo de la creación se vuelve a repetir, pero ese ciclo en nosotros, ese periodo de tiempo se repite en nosotros desde nuestro nacimiento, desde la primera persona nacida en este mundo, cuando en este caso en el Edén, Adán y Eva cometen pues, ese pecado y son despojados del Edén. ¿Por qué? Porque el Edén es un paraíso y pues por eso fueron expulsados, porque pues ahí hay un nivel espiritual pues perfecto, estaban en santidad. Por tanto, pues a partir de ahí pues comienzan ese periodo de 6,000 años de pecado. Y pues en el séptimo milenio ya no puede haber un pecado. ¿Por qué? Porque Jesús ya habrá elegido a aquellos que hayan trabajado para poder lograr su salvación, y Él sabrá a quiénes va a escoger. Nosotros no somos dignos de decir yo voy a ser salvo. No somos dignos. Simplemente tenemos que luchar, tenemos que trabajar en nuestro carácter, en nuestra personalidad, en nuestros malos hábitos, sacrificar ciertas cosas para lograr alcanzar esa imagen de tratar de ser perfectos como Dios es perfecto, como lo dice la Biblia. Bien, pues como muchos textos, pues habla precisamente de esa sanación en sábado. Es por eso que los judíos le decían, o varias personas le tachaban a Jesús de que estaba haciendo algo mal, cuando no era malo hacer el bien en sábado, sanar a la gente, ayudarla. Es un hecho que eso debe ser así. No tenemos que llegar a extremismos, porque como vemos haciendo la comparación entre lo que aquellos que acusaban a Jesús de lo que él hacía, sabemos que ellos llegaban a un extremismo. ¿Por qué? Pues porque ellos hacían la ley nada más por decir, mira, yo pues estoy cumpliendo la ley, o sea, a tal punto de buscar o hacer la demostración de que Jesús estaba haciendo el mal. Pero ellos estaban llegando a un extremismo, a un fanatismo tremendo, que no sabían. O sea, estaban encerrados en esa religión, la que ellos profesaban, acorde a lo que la Biblia pues menciona, que pues cada quien tenía pues una creencia, ¿no? Pues algunos adoraban ídolos, a otros pues eran judíos, y pues los judíos que hacían, ¿no? Acusaban en este caso a Jesús, o fariseos también que acusaban a Jesús de hacer una sanación en sábado, lo cual pues ahí, haciendo esa comparación, lo podemos ver hoy en día, o en la actualidad, con personas que se toman tan en extremo pues su religión, cuando no conocen realmente la verdad de las cosas, y que realmente Dios no dijo que llegáramos a un punto de extremos. Por supuesto que no.
Dios sabe que tenemos necesidad de ciertas cosas, por supuesto, pero debemos ser conscientes que, pues en general, Dios está en primer lugar ante todo lo que hacemos, pero claro, no llegar a extremismos como se hacía en aquellos tiempos, cuando Jesús vino por primera vez, de cómo lo acusaron. Aquí vemos también otro caso en Juan 5, versículos del 1 al 9, donde pues precisamente la suma 5 pórticos más el hombre más Jesús es igual a 7. Todos esos elementos que van asociados en el texto son tan importantes para poder volver a conocer otra simbología que podemos encontrar en la Biblia acerca de la segunda venida de Jesús. Y precisamente encontramos estos números como el 7 asociado a la sanación. También en Juan 9 del 1 al 14, que en el versículo 7 nos habla: ve a levantarte en el estanque de Siloé, de ese hombre ciego. Y Siloé en la concordancia Strong nos lleva a retoño, lanza, espada, renuevo, divorcio, casar, retorno, paga, arrojar, libertad, gobernar, escudo, 3, tercero, tercer día, día, año, hora. Muy curioso lo que nos menciona el Strong. Si ustedes pueden indagar en ese libro. Y pues también es mencionado en Génesis 49 del 8 al 12. En el versículo 10 específicamente nos habla de que no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Y si buscamos Siloé en la Strong, que es estanque en Jerusalén, y vamos más adelante y vemos aquí que pues menciona que, bueno, en el hebreo Shiloah, Shelah, riachuelo, Shiloah, estanque en Jerusalén, Siloé. Y aquí empezamos a ver cosas curiosas, porque si analizamos más a profundidad, en este caso hemos tomado como referencia el 79-75 del Strong, referente a Siloé. Y si vamos más atrás de la concordancia, vemos que en esta parte, estoy remarcando aquí con el cursor, Shelosha, número 3, ocasionalmente tercero o triple, tercero, 3 veces 300, decimotercero, al tercer día, el 79-91. Muy curioso que este dato pues esté aquí, ¿no? Luego, si vamos más adelante, Sheloshi, múltiplo, 30, trigésimo, 30, trigésimo. Y pues vamos con todas esas correspondencias referente a Siloé. Y aquí otra vez, en la 79-92 vemos Shilishi, tercero, tercera, por extensión, tercer día, año u hora. Celda en el tercer piso, tercero, 33. Y más adelante, lanzar, arrojar, fuera, hacia abajo o lejos, o arrojar, caer, dejar, derramar, derribar, desechar, destituir, echar, esparcir, exponer, levantar, precipitar. Cuando venga Jesús por segunda vez, en cumplidos esos 6,000 años de pecado, en el séptimo milenio, ¿qué va a hacer? Nos va a levantar.
ya notamos cómo la concordancia Strong nos empieza a mostrar nuevamente lo que hemos estado haciendo referencia durante toda esta temática, que ya estamos casi por finalizar. Y si vamos más atrás, en donde dice shalosh, triple como instrumento musical, triángulo, o tal vez más bien lira, 3 cuerdas, también como una cantidad grande, medida triple, tal vez un efa triple, también como oficial, un general de tercer rango, hacia arriba, el más alto, en gran abundancia, capitán, instrumento de música, príncipe con 3 dedos, 3 veces de los 30. El triángulo, recordemos quién ha estado plagiando las cosas de Dios. Satanás. Y si sabemos que la Nueva Jerusalén tendrá una forma acorde a lo que la describe la Biblia, piramidal, notamos que aquí ya nos está empezando a dar pistas o claves, que pueden ser claves para lo que estamos tratando en toda esta temática. Y pues estamos hablando nuevamente que del tercero. Y si vamos acá más atrás, donde dice 79-81, dice apoderarse, dominar, dominio, gobernador, poder, señor. Notemos de todo lo que está hablando aquí. ¿Por qué está hablando de todo esto o estamos viendo todo esto en la concordancia Strong? ¿Por casualidad? Recordemos que también pues Jesús derramó sangre y agua de uno de sus costados cuando lo alancearon. Y también hay cierta controversia entre el lado o el costado del que en donde a Jesús le enterraron esa lanza, ¿sí? Pero eso, pues hay personas que lo han estado predicando y también algunas están en el error y otras están en la verdad. Pero para eso hay que descifrar esto por ejemplo, usando este libro, que nos puede ser de mucha utilidad para encontrar aquello que sabíamos que era un misterio cuando empezábamos a leer y que ahora ya no lo es, y comenzamos cada vez a entrar en detalle, ¿okay?, en todo esto. Nos vamos a dar cuenta de que aquello que nos decían, de cómo nos pintaban a Jesús, ¿verdad? Todos aquellos dirigentes que actualmente están confundiendo a todos sus feligreses, eso no lo dicen, ¿verdad? No mencionan todo esto. Y cada vez tienen a la gente tan confundida. Pero ¿por qué razón? ¿Porque les conviene hacer eso? ¿Porque están implantando un sistema del cual la gente no se está dando cuenta? Y que hasta en las mismas religiones les están introduciendo conceptos falsos, erróneos, los cuales no dicen la verdad, por supuesto. Mientras la gente no vaya a las fuentes, no vaya a fuentes como esta, que traducen del hebreo y que dan más significados y más profundidad a los textos bíblicos para encontrar ciertas respuestas. Y como ya he dicho, Jesús tiene una simbología también, y con respecto al arca de Noé también esta simbología enlaza también el arca de la alianza, de lo que pues también podemos profundizar aún más, y si ustedes quieren pueden hacerlo, y ustedes encontrarán todas esas respuestas conforme vayan comparando los textos de la Biblia. Y como ya lo he dicho en varias ocasiones, esto nos va a dar a conocer el objetivo de lo que la Biblia nos dice. Lucas 13, versículos del 10 al 17, donde nos habla que Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Nuevamente estamos hablando de sanación en día de reposo. Recordemos que después de 2 días
acorde al libro, y vuelvo a remitir el libro de Oseas, capítulo 6, versículos del 1 al 3, que nos habla acerca precisamente de eso. Al final de esos 2000 años, al inicio del tercer milenio. Voy a ir al versículo 32 donde dice: y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Otra curiosidad más que remarco aquí, ¿verdad? ¿Será curiosidad? Bueno. Lucas, versículos del 1 al 6, capítulo 14, nos habla de que Jesús sana a un hidrópico. Y nuevamente lo vuelven a cuestionar de que que si es lícito sanar en el día de reposo. El ejemplo de Elías en Santiago, capítulo 5, versículos del 7 al 20, que dice: sed pacientes y orad. Y aquí está mencionando algo muy importante, porque habla sobre la lluvia temprana y la tardía. Recordemos que debemos de tener presente este concepto también, y como muchísimos más, de los cuales quizás no he mencionado en toda esta temática, que ustedes lo pueden indagar como en la Biblia y en las citas de Ellen White, por supuesto, y en la concordancia Strong. Versículo 17, que nos habla de que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Esos 3 años y 6 meses tienen también una parte significativa para el tiempo del fin, antes de que Jesús venga por segunda vez. Recordar este texto también, o leer este capítulo, para poder conocer el contexto de lo que se está tratando aquí. Ahora vamos a las citas de Ellen White. Vamos a los primeros escritos, al libro de primeros escritos, que nos habla aquí en esta parte. El fundamento doctrinal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día se asentaba así sobre un fiel estudio de la palabra de Dios. Y cuando los hermanos no podían avanzar, Elena de White recibía luz que ayudaba a explicar la dificultad y despejaba el camino para que el estudio continuase. Además, las visiones confirmaban las conclusiones correctas, de manera que el don profético actuaba para corregir los errores y para confirmar la verdad. Por eso es que la Biblia es una base, es nuestro instrumento para poder seguir a Dios, por supuesto que sí. Y también el complemento de las citas de Ellen White, o de aquellas visiones que tuvo, son una manera para poder confirmar ciertas cosas, como lo hemos relacionado, citas de Ellen White desde los 4000, los 6000 y hasta los 2000 años, que nos remarcan y evidencian lo que la Biblia nos habla, textos y textos y más textos acerca de esa relación con lo que hablo al inicio de cada video, de un texto de 6000 años, lo que nos vuelve a confirmar esa segunda venida de Jesús. Esto no es sorprendente en el curso de los esfuerzos hechos para proclamar el mensaje adventista durante el verano de 1844. Habían aplicado su experiencia a la parábola de las 10 vírgenes, relatada en Mateo 25. Había habido un tiempo de tardanza, luego se oyó el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Eso se llamaba comúnmente el clamor de medianoche. En la primera visión de Ellen G. de White, ese clamor le fue mostrado como una luz brillante situada en alto detrás de los adventistas en el comienzo de la senda. En la parábola leían que las vírgenes estaban listas, entraron a las bodas con el esposo y luego la puerta se cerró. Véase Mateo 25:10. Concluían de esto que el 22 de octubre de 1844 la puerta de la misericordia se había cerrado para los que no habían aceptado el mensaje tan ampliamente proclamado. Seguridad y paz en el conflicto de los siglos, página 482. Ellen G. de White explica así lo experimentado entonces por los adventistas. Después que transcurría la fecha en que se esperaba el Salvador, siguieron creyendo que su venida estaba cercana.
Sostenían que habían llegado a una crisis importante y que había cesado la obra de Cristo como intercesor del hombre ante Dios. Les parecía que la Biblia enseñaba que el tiempo de gracia concedido al hombre terminaría poco antes de la venida misma del Señor en las nubes del cielo. Eso parecía desprenderse de los pasajes bíblicos que indican un tiempo en que los hombres buscarán, golpearán y llamarán a la puerta de la misericordia, sin que ésta se abra, y se preguntaban si la fecha en que habían estado esperando la venida de Cristo no señalaba más bien el comienzo de ese periodo que debía preceder inmediatamente a su venida. Habiendo proclamado la proximidad del juicio, consideraban que habían terminado su labor para el mundo y no sentían más la obligación de trabajar por la salvación de los pecadores, en tanto que las mofas atrevidas y blasfemas de los impios les parecían una evidencia adicional de que el Espíritu de Dios se había retirado de los que rechazaban su misericordia. Todo esto les confirmaba en la creencia de que el tiempo de gracia había terminado, o como decían ellos entonces, que la puerta de la misericordia estaba cerrada, y a continuación la señora White explica cómo se comenzó a comprender el asunto. Pero una luz más viva surgió del estudio de la cuestión del santuario. Vieron entonces que tenían razón al creer que el fin de los 2300 días en 1844 había marcado una crisis importante, pero si bien era cierto que se había cerrado la puerta de esperanza y de gracia por la cual los hombres habían encontrado durante 1800 años acceso a Dios, otra puerta se les abría y el perdón de los pecados era ofrecido a los hombres por la intercesión de Cristo en el lugar santísimo. Una parte de su obra había terminado tan solo para dar lugar a otra. Había aún una puerta abierta para entrar en el santuario celestial donde Cristo oficiaba en favor del pecador. Entonces comprendieron la aplicación de las palabras que Cristo dirigió en el Apocalipsis a la iglesia correspondiente al tiempo en que ellos mismos vivían. Estas cosas dice el que es santo, el que es veraz, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie podrá cerrar. Apocalipsis 3, versículos 7 y 8. Entonces comprendieron la aplicación de las palabras que Cristo dirigió en el Apocalipsis a la iglesia correspondiente al tiempo en que ellos mismos vivían. Estas cosas dice el que es santo, el que es veraz, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie podrá cerrar. Son los que por fe siguen a Jesús en su obra de expiación, quienes reciben los beneficios de su mediación por ellos, mientras que a los que rechazan la luz que pone a la vista este ministerio no les beneficia. La señora de White habla luego de cómo los grupos de creyentes adventistas se relacionan con esta experiencia. Cuando pasó la fecha fijada para 1844 hubo un tiempo de gran prueba para los que conservaban aún la fe adventista. Su único alivio en lo concerniente a determinar su verdadera situación fue la luz que dirigió su espíritu hacia el santuario celestial. Algunos dejaron de creer en la manera en que habían calculado antes los periodos proféticos y atribuyeron a factores humanos o satánicos la poderosa influencia del Espíritu Santo que había acompañado al movimiento adventista. Otros creyeron firmemente que el Señor los había conducido a su vida pasada, y mientras esperaban, velaban y oraban para conocer la voluntad de Dios. Llegaron a comprender que su gran sumo sacerdote había empezado a desempeñar otro ministerio, y siguiéndole con fe fueron inducidos a ver además la obra final de la iglesia. Obtuvieron un conocimiento más claro de los mensajes de los primeros ángeles y quedaron preparados para recibir y dar al mundo la solemne amonestación del tercer ángel de Apocalipsis 14. Era entonces casi imposible acercarse a los incrédulos. El chasco de 1844 había confundido a muchos y ellos no querían oír explicación alguna con respecto al asunto. Y esto está marcado en la Review and Herald, 20 de noviembre de 1883. Messenger to the Remnant, página 51. Bueno, en 1860, al organizarse la obra de publicación, se eligió un nombre para la agrupación. Algunos pensaban que el nombre Iglesia de Dios resultaba apropiado,
pero la sugestión mejor recibida fue la de elegir un nombre que hiciese resaltar nuestras enseñanzas características, y el nombre Adventistas del Séptimo Día fue aceptado para designar nuestra iglesia. Al año siguiente se organizó una asociación local y antes de mucho existían varias asociaciones tales. Finalmente, en mayo de 1863 se organizó la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Esto nos lleva 5 años más allá que el tiempo de primeros escritos. Bueno, como vemos aquí, el chasco ya lo habíamos tratado anteriormente, pero aquí remarca pues cosas Ellen White que pues son de suma importancia para todos aquellos que pues cuando en aquel tiempo vivieron ese chasco y que fue algo erróneo de que Jesús no venía en esa fecha, sino que Jesús había pasado del lugar santo al lugar santísimo. Ahora vamos al libro de Mensajes Selectos, tomo 1, capítulo 23, y yo voy a esta parte. Pero nadie podrá predecir precisamente cuándo será ese tiempo, pues no sabéis el día ni la hora. No podréis decir que Cristo vendrá dentro de 1, 2 o 5 años. Tampoco debéis posponer su venida diciendo que quizá no se produzca ni en 10 ni en 20 años. Notamos lo que habla aquí Ellen White, de que tampoco debéis posponer su venida, diciendo que quizá no se produzca ni en 10 ni en 20 años. Bueno, ahora vamos al libro de Nuestra Elevada Vocación, y yo voy a esta parte. Bueno, aquí no remarqué nada, pero precisamente esto habla un poco acerca de lo que hemos estado tratando, que también pues es importante que lo puedan leer. Y en el libro de Mensajes Selectos, tomo 2, también podemos encontrar varias cosas que pues aquí las he recortado para que ustedes puedan leerlas. Y pues la verdad no pienso leer todo esto porque pues me llevaría más tiempo ya. Simplemente les pongo esas referencias de esto mismo que estoy tratando y que complementa, y sobre todo que nos puede dar aún más claves, pistas, y sobre todo para entrar en contexto de todo lo que hemos estado tratando y para que quede más claro este tema, ¿no? Ahora vamos al libro de Amos, capítulo 3, versículos del 6 al 8. Y yo pues voy a leer nada más el versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y que hemos estado analizando también las citas de Ellen White, que ella es profeta de Dios. Y pues sabemos que es un complemento para lo que estamos leyendo en la Biblia, para poder comprender realmente así la Biblia mucho mejor de lo que antes no podíamos comprender. Ahora vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y pues, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué he mencionado acerca de la revelación? Que todos podemos tener esa revelación, siempre y cuando nos sometamos nosotros al poder de Dios. Y pues eso lo vamos haciendo conforme nosotros vamos trabajando, vamos perseverando en ese conocimiento, en la búsqueda de ese conocimiento. Habacuc 3 nos habla precisamente relacionado con el Strong Habacuc de este capítulo: abrazo, pacto, alianza, unión, compañeros, recordar, pacto igual a sábado. Y estos son otros textos que también pues son de suma importancia para seguir conociendo un poco más de esta temática. Apocalipsis 3, versículo 3, Apocalipsis 3:11 y Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 1 al 11, que también nos dan mensajes
sobre todo esto, que es muy importante. Juan 10, versículos del 1 al 11. Recordemos que Jesús es la puerta y nosotros vamos a entrar con Él, que es precisamente a través de esa puerta, como siendo Jesús el portal o la puerta, vamos a ser salvos y por fin ya no habrá más dolor. Versículo 9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Estos son otros textos: Lucas 12:39, Mateo 24:43, Apocalipsis 16, versículos del 12 al 18. Y en este caso me voy a centrar en el versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Si no estamos preparados con las vestimentas que Dios nos pide que tengamos, con esa imagen, porque sabemos que al vestirnos, al usar ropa, las otras personas, o como aquellos que estudian quizás esas ciencias o derivadas de la psicología, saben que dependiendo cómo una persona vista, esa persona, ellos la van a poder reconocer. Cómo es, cómo se comporta, qué tiene esa persona. Y es algo parecido, no igual, por supuesto, semejante a lo que Dios hará cuando venga por segunda vez. Jesús sabrá quiénes son los que han mantenido firmes, se han mantenido firmes en su palabra, y cómo estarán vestidos, su carácter, etcétera, sus hábitos, sus pecados que han hecho para lograr cambiar. Apocalipsis 17, versículo del 1 al 2, Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy su consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Recordemos, la profecía no hay que despreciarla, debemos tener mucho cuidado. Y también hay algo que no remarqué aquí y que se encuentra en Apocalipsis 17 del 1 al 2, y que si leen el primer versículo se darán cuenta con tanta facilidad, si ya han entendido todo lo que he estado tratando aquí. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Nuevamente nos vuelve a remarcar ese 7 que constantemente hemos estado leyendo en ciertos textos. Ahora voy a leer lo que es un hebraísmo, lo que es el concepto. En filología se denomina hebraísmo una palabra o expresión tomada de la lengua hebrea para usarla en cualquier idioma. Fórmulas hebraicas incorporadas al español al estilo, por ejemplo, el superlativo rey de reyes, cantar de los cantares, etc. O el consistente en repetir 3 veces un hombre: santo, santo, santo es el Señor del universo, donde el artículo antepuesto al adjetivo es una forma hebrea de construir la frase. Por ejemplo, decimos la pequeña al referirnos a varias hermanas. También es común hablar de un fallo salomónico para dar idea de una sentencia justa, o el Benjamín al hablar del menor de los hermanos. Hebraísmos en la Biblia, Bueno, esto lo extraí de una página que da detalles sumamente importantes sobre lo que es el hebraísmo. La Biblia está llena de hebraísmos. Es probable que nunca hayas escuchado esto y no tengas ni la más remota idea de qué es un hebraísmo. Pero lo cierto es que ignorar qué es un hebraísmo y cómo se interpreta conduce con frecuencia a una mala hermenéutica y a una exégesis bíblica errada. Procuraré con este artículo hacer una breve introducción a los hebraísmos que motive al lector a seguir profundizando en el estudio de las reglas de interpretación del texto bíblico. Comencemos.
Un hebraísmo o modismo hebreo es una expresión peculiar del idioma hebreo que normalmente carecen de significado o evocan un concepto erróneo cuando se traduce en otro idioma, y que, por regla general, solo son comprensibles para los que se hablan ese idioma. La Real Academia Española define el modismo como expresión fija propia de una lengua cuyo significado no se deduce de las palabras que la forman. Por ejemplo, atroche y moche. Veamos algunos ejemplos de modismos en nuestra lengua castellana. Hacer el oso equivale a hacer el ridículo o el tonto. Tener 2 dedos de frente, discernir bien. Hacer el paripe, aparentar una acción que no se realiza. Hacer cola, esperar que llegue tu turno. Hacer boca, comer. Hace un año, exageración de lo que hace relativamente mucho tiempo que ocurrió, aunque no significa literalmente que ocurrió 365 días atrás. Echar una mano, ayudar. Sacar las uñas, amenazar. Este tipo de expresiones carecen de significado al que no esté familiarizado con el idioma español y serían realmente complejas, cuando no imposibles de traducir a otros idiomas. Los hebraísmos presentan la misma dificultad, por lo que las traducciones bíblicas al castellano en su mayoría han traducido literalmente tales expresiones, sin tratar sustituirlas por un modismo similar al castellano o por una connotación más real en nuestro idioma. Ahora que sabemos qué es un hebraísmo, pasaremos a leer y explicar algunos de ellos que encontramos en las Sagradas Escrituras. Modismos de filiación. Son modismos que usan el término hijo, no en el sentido ordinario de ser descendiente de alguien, sino con la intención de relacionar a la persona con ciertas características o cualidades. Por ejemplo, a Jacobo y a Juan se les llama los hijos del trueno, por el ímpetu y el carácter tempestuoso de ambos. En Efesios 2:2 se llama a los incrédulos hijos de desobediencia, por tener vidas caracterizadas por la desobediencia a la ley de Dios. La Biblia usa las expresiones hijos de ira, Efesios 2:3, hijos de paz, Lucas 10, versículo 6, hijos de luz, Primera de Tesalonicenses 5:5, etc., por ser personas con ciertas cualidades que los caracterizan. Segunda, modismos que expresan lo absoluto por lo relativo. Atención a estos hebraísmos. Pueden ser realmente confusos y llevarnos a conclusiones equivocadas si se interpretan literalistamente sin tener en cuenta lo que son modismos hebreos. Por ejemplo, Juan 6, versículo 27 dice así: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. El evangelista reconoce las palabras de Jesús, donde éste se expresa con una prohibición absoluta. No trabajar por la comida que perece, pero si este imperativo fuera tomado literalmente, todos nosotros deberíamos abandonar nuestros trabajos con los que nos ganamos el pan y el sustento diario. Esto entraría en contradicción directa con otros textos bíblicos que nos exhortan a trabajar, Efesios 4:28 y 2 de Tesalonicenses 3:10. Por tanto, cuando Jesús dice no trabajéis por la comida que perece, está usando un hebraísmo con el que pretende enfatizar lo más importante: trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Por medio de una negación absoluta de lo menos importante, una traducción por equivalencia dinámica que procurará comunicar la idea original traduciría así: trabajad no solamente por la comida que perece, sino lo segundo es lo más importante. Pero no por ello debemos desechar lo primero. Existen muchos modismos que ponen lo absoluto por lo relativo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17. El que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Marcos 9:37. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Lucas 14, versículos del 12 al 13. Dos modismos de lo absoluto por lo relativo muy importantes y que deben ser tenidos en consideración, son los usados con los términos amar y aborrecer. Lucas recoge las palabras de Jesús: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:26.
El aborrecimiento u odio del que Jesús habla no debe interpretarse literalmente, pues es una expresión figurada que trata de enfatizar la radicalidad y prioridad del seguimiento de Cristo, por medio de una negación absoluta. Pero este aborrecer, miseo, igual aborrecer, odiar, detestar, es un hebraísmo que trata de expresar la idea de un efecto de menor ardor o de algo menos prioritario. Esta es la misma expresión usada por Pablo en Romanos 9:13, como está escrito: a Jacob amé más a Esaú aborrecí. Traducir literalistamente este texto no solo evoca una imagen equivocada del propósito original del autor y tergiversa la naturaleza del Dios de amor revelado en las Escrituras. Cuando uno conoce la historia de Esaú puede ver que Dios hizo provisión para él. Incluso recibió una bendición de Dios, aunque de menor grado que la de Jacob. Génesis 27, 36, 39. Y la promesa de que su descendencia sería librada de la servidumbre, Génesis 27, 40. Y que las posteriores generaciones podrían volver a unirse a los verdaderos adoradores del único Dios verdadero, Deuteronomio 23, 7. Entonces, ¿realmente aborreció Dios a Esaú? No. Para que esto quede claro, veamos un ejemplo bíblico de ello. En Génesis 29:30 se dice sobre Jacob: y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. El adverbio comparativo más que indica que Lea era amada, pero Raquel lo era más que Lea. Sin embargo, justo el siguiente versículo afirma que vio el Señor que Lea era aborrecida. 29:31. ¿Se da cuenta? Un texto dice que Raquel era amada menos y el siguiente que era aborrecida. Este tipo de lenguaje, que hace uso de contrastes exagerados, era una técnica muy común para enseñar y fue usada por los escritores bíblicos. Tercero, modismos de lo relativo por lo absoluto. Este tipo de hebraísmo es similar al anterior, pero a la inversa. Consiste en usar un lenguaje débil o relativo para expresar lo fuerte. Pongamos un ejemplo. Lucas 18, versículos del 9 al 14. Nos cuenta la parábola del fariseo y el publicano. Jesús alaba la actitud del publicano mientras condena la actitud hipócrita del fariseo. Sin embargo, el versículo 14 dice así: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Cómo que antes que el otro? ¿Acaso el fariseo fue justificado? No, pues el texto no apunta en esa dirección. Sin embargo, si interpretamos el texto literalmente, llegaremos a la conclusión de que el fariseo fue justificado un poco después que el publicano, por lo que la diferencia entre uno y otro es meramente una cuestión de tiempo. Pero no era eso lo que Jesús quería transmitir. Jesús quiso enseñar que el fariseo no fue justificado de ninguna manera. Mientras el publicano sí alcanzó esta gracia, Jesús usa un lenguaje relativo antes que para enseñar una verdad absoluta. Existen muchos otros ejemplos de esta clase de modismos que, por no extendernos, no mencionaremos. Cuarto modismo de tiempo. Así como decíamos al principio para que la expresión castellana hace un año puede ser usada como una exageración que trata de enfatizar un largo transcurso de tiempo, pero no necesariamente 365 días literales. Con las expresiones hebreas siempre o perpetuamente ocurre lo mismo. Por ejemplo, en Éxodo 12:24 Dios instituye la fiesta de la Pascua como una celebración anual perpetua. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Sin embargo, sabemos que las fiestas y la ley de Moisés quedaron abolidas con el nuevo pacto instaurado por Cristo, y la mayoría de los cristianos no las celebran. A menudo estas expresiones tienen un sentido limitado y no literal. Bueno, aquí estamos hablando a un detenimiento aquí. Sabemos que la ley de Moisés pues no fue abolida. En este caso, aquí estamos hablando de que este señor, el cual escribió esto, pues aquí ha cometido pues un error al decir que sabemos que las fiestas y la ley de Moisés quedaron abolidas en el nuevo pacto instaurado por Cristo. Bueno, sabemos que las fiestas, dependiendo qué tipo de religión considere unas fiestas en específico, porque sabemos que no todas las fiestas que
practican ciertas religiones son correctas. Y si no están en consonancia con lo que la palabra de Dios dice que es la fuente directa de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, acorde a todo lo que hemos visto, pues sabremos que si son o no correctas. Lo recordemos, la ley de Moisés no está destruida. La ley que Dios le dio a Moisés, que volvió a reescribir, que recordemos que cuando Moisés bajó a ver lo que estaban haciendo todas esas personas que se estaban haciendo un becerro de oro, Moisés tiró las tablas de piedra. Nuevamente o posteriormente le volvió a dar esa ley Dios para que la volviera a escribir, y esa ley ha permanecido firme, e incluso desde el mismo Edén, desde que Adán y Eva, antes de ser tentados, de caer en el pecado, ellos practicaban esa ley, guardando el sábado y guardando todos esos mandamientos. Por tanto, cuidado con ciertas fuentes, que hay cosas que pues dice la verdad y otras que en ciertas cosas puede cometer errores, o quizás no se está dando a entender en ciertos puntos, porque a lo mejor pues quizás esa persona no tiene completo conocimiento de pues quizás de otras cosas de la fuente bíblica, así como su servidor, como yo, puedo tener errores también, los cuales ustedes pueden hacer alguna crítica y podremos investigar a profundidad qué es lo que está pasando. ¿Ok? Otro ejemplo lo vemos en la promesa de Dios a Abraham: porque toda la tierra que ves la daré a ti y tu descendencia para siempre. Génesis 13, versículo 15. No obstante, en el Nuevo Testamento toda la tierra de Israel estaba ocupada y pertenecía al Imperio Romano, y tras la caída de Roma pasaron 19 siglos sin existir ningún estado israelí sobre la faz de la tierra. Ahora bien, si la promesa debe interpretarse literalmente, ¿cómo se explica la ausencia de dominio de esta tierra por parte del pueblo israelí durante tantos siglos? En este sentido, el teólogo costarricense Juan Stam escribió: aunque parezca extraño, el idioma hebreo no contiene la palabra siempre en su vocabulario, ni mucho menos la palabra eterno. Para esta idea empleaba mayormente la frase por los siglos o por los siglos de los siglos, o frases similares. La idea básica de siglo, yolam en hebreo, es un tiempo largo, a menudo pasado, remoto o futuro remoto. Puede ser un periodo largo sin principio ni fin. El Dios sempiterno, Deuteronomio 33:27, pero también largo con principio desde pasado remoto o con fin hasta un futuro remoto. La ocupación por Israel de Palestina tuvo un principio y puede tener un fin, en lo que el adjetivo siempre se refiere. Por eso, la palabra siempre o términos similares en las promesas de tierra no significan necesariamente que dicha promesa constituye un título de propiedad para el actual gobierno de Israel. Imagino que leer esto será una sorpresa para muchos. Otro de los modismos de tiempo es considerar una parte de un día como un día completo. Esto resuelve muchas de las confusiones respecto a los días que Jesús permaneció en la tumba y el día que resucitó. Pero esto, dejaremos que lo investigues por ti mismo, es apasionante. Si te ha gustado, lo consideras importante, compártelo con tus amistades. Bueno, esto pues lo encontré, este extracto de una página del perfil de este señor en el Facebook, y pues sí habla cosas que en verdad son totalmente ciertas, porque si leemos la Biblia a veces no consideramos estos puntos que son de suma importancia para comprender, por lo que pues este señor hizo estas anotaciones de suma importancia, porque hay varias partes en la Biblia, varios textos que a veces creemos que son una salvajada de Dios, cuando en realidad
no está haciendo referencia precisamente a eso que nosotros consideramos salvajada, sino que pues al leer sabemos que debemos de tener en cuenta ciertas cosas. Sabemos que nuestro lenguaje que nativo, muchos pues no lo tenemos 100% desarrollado, y quizás pues casi todos, estamos hablando que casi todos no tenemos desarrollado al 100% todo en lo que consiste en nuestro lenguaje, todos esos modismos que debemos de tener o considerar cuando hablamos con alguien o cuando leemos algo. Por tanto, pues por esa misma razón a veces terminamos o acabamos leyendo las cosas mal, dándole otro giro que de lo que Dios pues no mencionó. Recordemos lo que hablé acerca de cómo está planteada la Biblia en mis videos, y acerca de pues esas personas que han tratado de cambiar los textos bíblicos y que no lo han logrado, porque hay personas aún en este mundo que podemos encontrar las respuestas, y ya lo he mencionado anteriormente. Y esto no es algo que nos pueda generar un obstáculo para poder conocer la obra. Y pues yo lo voy a dejar hasta aquí, y les remito al texto del día y la hora, porque el texto del día y la hora, nadie sabe, es un hebraísmo. Mas ese día y la hora lo podremos saber más adelante. ¿Acaso Jesús mencionó, Dios mencionó, o la Biblia está mencionado, de que nunca se sabrá el día y la hora? ¿Acaso dice eso o menciona eso? ¿Acaso menciona que el año nadie lo puede saber? ¿Que nadie puede saber la proximidad de los tiempos? Recordemos que una cosa es saber el tiempo y las sazones, que eso no lo podemos saber. Las sazones no las podemos saber, no sabemos en qué momento va a ser derramado el Espíritu Santo a una persona, en qué momento pues van a caer las plagas, eso no lo podemos saber. Por supuesto que no. Que se me ha filtrado algo por aquí, una disculpa. Tengo que revisar computadora. Mi antivirus ya creo que ya fue. Bueno, en general debemos de analizar esos puntos, también cuestionar lo que estamos leyendo, con ayuda de Dios, por supuesto, y con el complemento de la Strong, así como también tener en consideración todos esos puntos, todos esos conceptos que están remarcados en nuestro lenguaje, dependiendo del idioma nativo que tengamos cada quien. Porque si no sabemos hablar bien nuestro idioma nativo, mucho menos vamos a entender un libro como la Biblia, que tiene pues, o que contiene significados y que contiene este tipo de hebraísmos sin la ayuda de Dios. Eso va a ser casi imposible. Por tanto, debemos tener mucho cuidado cuando leemos un texto. Y pues, como ya lo he dicho, el texto del bíblico del día y la hora nadie sabe, pues es un hebraísmo. Ustedes lo pueden descifrar, el por qué estoy diciendo esto y por qué estoy llegando a estas conclusiones, o por qué estoy mencionando todo lo que les acabo precisamente de mencionar. Porque todo esto, pues mucha gente pues simplemente lee un libro, lee una Biblia y se quedan tan cortos. Bueno, pues espero les haya gustado esta temática, y pues sé que ha sido mucha lectura, pero pues es de suma importancia para su comprensión de esta temática, y que más adelante vamos a seguir leyendo más textos bíblicos
La cronología pues ha quedado en esos 1844 años, y pues ustedes pueden ver más en la historia, como lo he dicho, sobre aquellos sucesos, sobre por ejemplo el nacimiento del Estado de Israel, donde pues, o casos relacionados, ¿no? Con, pues, precisamente con ellos, así como todo el desarrollo y el actual, la actual situación que hay en el Medio Oriente, cerca de esos países, como Israel, Palestina, Siria, etcétera, las guerras que están actualmente. Ustedes pueden ver el desarrollo de toda esa situación y el cumplimiento de ciertas cosas, y de cómo esto va acelerando cada vez más para que pronto aparezca el falso Mesías y después aparezca el verdadero Mesías en la segunda venida de Jesús, que cumplidos ya esos 6000 años de pecado, o el inicio del séptimo milenio. Bueno, les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video.